Hola, Déboras. En esta ocasión voy a permitir que la palabra de Dios sea la principal expositora, porque la pregunta que trataremos de responder es, ¿qué hay detrás del telón cuando oramos? En las Escrituras se menciona la oración con mucha frecuencia, se dan ejemplos de oraciones respondidas, se nos exhorta a orar, pero en pocas ocasiones se nos revela ¿qué ocurre en las esferas celestiales, en el escenario divino, cuando nosotros aquí, sus hijos, estamos orando? Pero antes de ir respondiendo a esta pregunta, queremos, usando esta figura del teatro, tratar de descifrar cuál es la puesta en escena. Y para eso vamos a ir al Salmo 18. Y antes de considerar el Salmo mismo, vamos a ver el título, porque dice el músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de la mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Este mismo salmo está mencionado en 2 Samuel 22, cuando allí se hace una recapitulación de todas las victorias que David tuvo gracias al poder de Dios en su vida. Y él concluye esta gran victoria con este salmo. Bien, para entender esto tenemos que recordar que la jornada de peregrinación de David y de huir de Saúl no fue tan corta como a veces imaginamos. Los expertos y los historiadores creen que transcurrieron entre 7 y 11 años cuando David tuvo que estar escapando del rey Saúl que amenazaba su vida y tuvo que estar escondiéndose en lugares muy precarios, lugares desérticos. Y imaginamos que él físicamente, espiritualmente y emocionalmente habrá tenido sus desafíos y sus penurias. Pero bueno, él inicia este salmo por el final, porque creo que él comienza expresando cuál fue su sentir al final de toda esta jornada. Y dice así: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y ahora, en los versos siguientes, pasa a explicar cuáles fueron sus sentimientos cuando él estaba en esta jornada de esconderse de Saúl. Y qué lindo que alguien de la estatura espiritual de David es humilde y comparte y es transparente y nos da a conocer y se identifica con nosotros al compartir sus sentimientos y emociones. Dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Aquí podemos imaginar a David cómo se sentía en esta larga peripecia de escapar, de esconderse, de sufrir privaciones físicas, de emocionales, realmente que él sufrió y se habrá estado preguntando, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué me permites que sufra esto injustamente? ¿Y por qué, Señor, me has abandonado? Pero luego dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Qué hermoso, qué promesa, qué testimonio de que nuestro Dios ni se asusta de cuando expresamos nuestro dolor o nuestra desilusión ante las circunstancias, sino que Él escucha nuestra oración y Él es como que se inclina y escucha nuestra plegaria desde el templo. Y vamos a ver cómo sigue el salmo, porque aquí sí es cuando los telones se abren
y podemos tener una visión de lo que ocurre en el cielo. Fíjense, la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizos y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizos y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a tu reprensión, oh Jehová. Realmente que estas son figuras muy divinas, muy celestiales, y es difícil imaginar en nuestra mente finita lo que debe estar pasando en la presencia de Dios. Pero esto sí nos inspira, mis amigas, a que cuando estamos orando hay acción, y Dios se está moviendo en el cielo. No es que está quieto y perezoso, sino que está activo, entretejiendo todo lo que va a ser el escenario de su aparición. Luego dice, envió desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Y me encanta esta última frase, se agradó de mí, no por quién soy yo, sino porque cuando Él me ve a mí, me ve preciosa, porque mis pecados fueron lavados por la sangre del Cordero. Me ve a través de la obra de Cristo, con mis pecados perdonados, y Él me ve preciosa y se agrada de mí. Así que mi hermana, que esto sea de inspiración, de motivación a perseverar. Y te dejo con una última pregunta para que tú reflexiones. ¿En qué aspecto de tu vida la oración de David te inspira? Un abrazo y que esto sea de bendición para ti. Chao.